¿Alguna vez te has sentido atrapado en una batalla contra tus propios pensamientos? Esos enemigos invisibles que habitan en nuestra mente, el miedo, la duda, el rencor o la ansiedad, parecen invencibles. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe un camino para vencerlos, inspirado en una filosofía milenaria? Este relato está basado en cómo el budismo puede ayudarte a ganar esta batalla interior. Acompáñame hasta el final para descubrir las claves que transformaron mi vida y cómo tú también puedes aplicarlas. No querrás perderte la conclusión. Hace 5 años, mi vida estaba llena de conflictos internos. Podría decir que mi mayor enemigo no era otra persona, sino yo mismo. Cada día parecía una lucha interminable contra mis pensamientos negativos. Me preocupaba el futuro, me atormentaba el pasado y las críticas, tanto las externas como las que venían de mi propia mente, me paralizaban. Fue entonces cuando un amigo me habló del budismo y su enfoque para enfrentar los venenos de la mente. El budismo habla de 3 enemigos principales que contaminan nuestra paz mental: el deseo desmedido, el odio y la ignorancia. En mi caso, estos enemigos se manifestaban en formas muy concretas. El deseo era esa constante necesidad de aprobación. El odio se disfrazaba de resentimiento hacia quienes me habían lastimado. Y la ignorancia era mi incapacidad de entender que el origen de mi sufrimiento no estaba en los demás, sino en mi forma de percibir la realidad. Decidí explorar este camino no con la esperanza de convertirme en un sabio, sino simplemente para encontrar un poco de alivio. Uno de los principios budistas que más me impactó fue el concepto de la atención plena o mindfulness. Para vencer a un enemigo, primero debes reconocerlo. El problema con los enemigos mentales es que suelen disfrazarse. Un miedo puede parecer prudencia, la ira puede parecer justicia y el deseo puede parecer motivación. A través de prácticas sencillas como observar mi respiración y meditar, comencé a identificar estos patrones. Recuerdo una tarde en la que, tras una discusión con un compañero de trabajo, sentí un torbellino de emociones: rabia, tristeza y una sensación de injusticia. En lugar de reaccionar, me senté y comencé a observar lo que pasaba en mi interior. Fue la primera vez que entendí que mi reacción no tenía tanto que ver con lo que él dijo, sino con viejas heridas que llevaba cargando. El budismo me enseñó que estos momentos no son batallas que se libran contra el exterior, sino oportunidades para conocernos mejor. Uno de los enemigos más difíciles de enfrentar era mi propia autocrítica. Mis pensamientos constantemente me decían que no era suficiente. No eres lo suficientemente bueno en tu trabajo, no eres un buen amigo, nunca lograrás tus metas. Era como vivir con un juez implacable en mi mente. Fue en un retiro de meditación cuando escuché sobre la práctica de la compasión hacia uno mismo. El maestro explicó que, así como podemos ser bondadosos con un amigo que está pasando por un mal momento, también debemos aprender a tratarnos con esa misma amabilidad. ¿Por qué insistes en tratarte peor de lo que tratarías a alguien que amas?, dijo. Esa frase me golpeó como un rayo. Esa noche escribí una carta dirigida a mí mismo, como si estuviera consolando a un amigo. Por primera vez sentí un alivio genuino. Entendí que para vencer a este enemigo interno no necesitaba pelear, sino cultivar amor y comprensión hacia mí mismo. Otro de mis grandes enemigos mentales era la comparación constante. Vivimos en un mundo donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas perfectas. Me encontraba atrapado en un ciclo de desear lo que otros tenían y despreciar lo que yo era. El budismo me dio una herramienta poderosa para enfrentar este veneno: la gratitud. Cada mañana empecé a practicar un ejercicio sencillo: escribir 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio fue difícil. Mi mente estaba entrenada para enfocarse en lo que me faltaba, pero con el tiempo, este hábito transformó mi perspectiva. Me di cuenta de que la comparación solo alimentaba mi sufrimiento porque siempre había alguien que parecía tener más. Sin embargo, cuando me centraba en lo que tenía, incluso las pequeñas cosas como un buen café o una conversación significativa,
mi corazón se llenaba de paz. Uno de los conceptos más poderosos que aprendí fue el de la impermanencia. El budismo enseña que todo está en constante cambio. Las emociones, las situaciones, incluso nosotros mismos. Este entendimiento me liberó de muchos miedos. Antes sentía que mis problemas eran permanentes, que estaba atrapado en una prisión emocional. Ahora sabía que nada dura para siempre, ni el dolor ni la felicidad. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Estaba atravesando una ruptura amorosa y el dolor parecía insoportable. Me senté a meditar, recordando las palabras de mi maestro. El sufrimiento es como una nube pasajera. No te aferres a ella, déjala fluir. Lloré, pero en lugar de resistirme al dolor, lo acepté como parte de mi experiencia humana. Fue entonces cuando comprendí que la clave no era evitar el sufrimiento, sino aprender a convivir con él sin que me controlara. Mientras profundizaba en el budismo, descubrí que, además de los 3 venenos principales, hay otros enemigos que también obstaculizan nuestra paz interior. Estos son conocidos como los 5 venenos mentales: el apego, la aversión, la ignorancia, el orgullo y los celos. Cada uno de ellos representa un desafío que enfrentamos a diario, y aprender a lidiar con ellos fue clave en mi camino hacia una mente más libre. El apego no solo se refiere al deseo por cosas materiales, sino también a las relaciones, logros y conceptos. En mi caso, estaba demasiado apegado a mi idea de éxito. Creía que debía alcanzar ciertas metas para ser valioso, y esto me generaba mucha ansiedad. El budismo me enseñó a practicar el desapego, no como una renuncia total, sino como una forma de no depender emocionalmente de nada externo. Aprendí a disfrutar de las cosas y personas sin aferrarme a ellas. Esto me permitió valorar más el presente sin temer perderlo. La aversión se manifestaba en mi vida como rechazo hacia ciertas personas o situaciones. Había personas que me generaban tanto resentimiento que solo pensar en ellas me arruinaba el día. Sin embargo, al practicar la meditación, comprendí que la aversión solo alimentaba mi sufrimiento. El antídoto fue la práctica de la meta o amor bondadoso. Esta meditación consiste en desear bienestar y felicidad, incluso a quienes consideramos nuestros enemigos. Aunque al principio fue difícil, con el tiempo me liberó de muchos resentimientos y me permitió sentirme más ligero. La ignorancia, en términos budistas, no es falta de inteligencia, sino una percepción errónea de la realidad. Por ejemplo, creía que mi felicidad dependía de cosas externas, como el reconocimiento o los bienes materiales. Este enemigo fue uno de los más difíciles de vencer, pero también uno de los más reveladores. La clave para combatir la ignorancia fue aprender a observar mis pensamientos sin identificarme con ellos. En lugar de decir «soy un fracaso» cuando algo no salía bien, aprendí a observar ese pensamiento como un fenómeno pasajero, como una nube en el cielo. El orgullo me afectaba de maneras sutiles. Por un lado, me sentía inferior a los demás en muchos aspectos, pero también tenía un orgullo oculto que me hacía rechazar críticas o sugerencias. Me resistía al cambio porque temía que aceptar mis fallos significara que no era suficiente. Al practicar la humildad, entendí que todos somos un trabajo en progreso. No somos perfectos y eso está bien. Aceptar mis limitaciones no solo me permitió crecer, sino que también mejoró mis relaciones con los demás. Los celos eran como una sombra que me seguía a todas partes. Me comparaba constantemente con otros, preguntándome por qué ellos tenían cosas que yo no. Esta emoción no solo me robaba la paz, sino que también me impedía disfrutar de lo que tenía. El antídoto fue la práctica de la alegría empática, que consiste en alegrarse por el éxito de los demás. Aunque al principio parecía artificial, con el tiempo me di cuenta de que celebrar las victorias ajenas no disminuye las propias, sino que amplifica el bienestar colectivo. Una de las lecciones más valiosas que aprendí en este camino
fue que vencer a los enemigos mentales requiere disciplina. No se trata de hacer una meditación ocasional o leer un libro inspirador y esperar resultados inmediatos. La práctica diaria es clave. Comencé a establecer una rutina sencilla pero efectiva. Cada mañana dedicaba 10 minutos a la meditación, reflexionaba sobre mi gratitud y escribía en un diario cómo me sentía. Estos hábitos, aunque simples, me ayudaron a mantenerme enfocado y a fortalecer mi mente contra los venenos internos. También descubrí que rodearme de personas con mentalidades similares era crucial. Participar en grupos de meditación y asistir a charlas sobre budismo me permitió compartir mis experiencias y aprender de los demás. No estás solo en esta lucha y contar con una comunidad puede ser una fuente inmensa de fortaleza. Una de las mayores revelaciones que tuve en este viaje fue que no se trata de luchar contra los enemigos mentales, sino de aceptarlos. Resistirnos a nuestras emociones negativas solo les da más poder. En cambio, cuando las aceptamos y las observamos sin juzgarlas, comienzan a perder su fuerza. Recuerdo un día en que sentí una ola de ansiedad antes de una presentación importante en el trabajo. En lugar de tratar de bloquearla o ignorarla, me senté en silencio y la observé. Sentí cómo mi corazón latía rápidamente, cómo mi respiración se aceleraba. Pero en lugar de reaccionar, simplemente estuve presente con esa sensación. Para mi sorpresa, la ansiedad comenzó a disiparse por sí sola. Aprendí que la clave no está en eliminar nuestras emociones, sino en cambiar nuestra relación con ellas. Hoy puedo decir que mi relación con mis enemigos mentales ha cambiado por completo. Siguen apareciendo, pero ya no tienen el control. El budismo me ha enseñado que la verdadera paz no está en un lugar externo ni en alcanzar una meta específica, sino en cómo manejamos nuestra mente y nuestras emociones. Si estás luchando contra tus propios enemigos internos, recuerda que tienes el poder de transformarlos. No necesitas un viaje al Himalaya ni dedicar horas al día a la meditación. Solo necesitas empezar, paso a paso, con pequeñas acciones que te ayuden a conectar contigo mismo. ¿Cuál es el enemigo mental que más te afecta? Me encantaría saberlo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que podría necesitar estas herramientas. Recuerda, la paz está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo video.